Los Azulejos de Toronto rompen la banca, gastan más de 200 millones para asegurar a uno de los mejores lanzadores abridores y agentes libres disponibles y de esta forma consolidan la que va a ser una muy buena rotación, que ya la era, para la temporada de 2026 en su intento de volver a la Serie Mundial y ganar ese título que le fue esquivo a la temporada que terminó cuando perdieron con los Dodgers de Los Ángeles. La primera gran contratación de esta temporada baja de la agencia libre ha llegado por medio de los Azulejos de Toronto, que se han involucrado en un pacto de 7 años y 210 millones, nada más y nada menos. Estamos hablando de un averaje anual extraordinario de alrededor de unos 30 millones aproximadamente por el lanzador agente libre Dylan Cease. Sí, estamos hablando de que los Azulejos de Toronto se han comprometido con Dylan Cease para traerlo a su rotación y estamos hablando de uno de los lanzadores más durables, vamos a decirle, de las últimas 5 temporadas en las Grandes Ligas, que tiene algunas de las mejores marcas de las Grandes Ligas, por ejemplo, entre abridores en cuanto a ponches, que tiene más de 30 aperturas en las últimas 5 temporadas, varias marcas que lo colocan en primer lugar entre todos los lanzadores de las Grandes Ligas, pero que igualmente tiene grandes incógnitas en sus espaldas, que ahora mismo nos hacen pensar cómo podría encajar Dylan Cease en esta rotación de los Azulejos de Toronto, qué puesto debería estar ocupando Dylan Cease. Vamos a hablar igualmente de cómo quedaría esta rotación de los Azulejos de Toronto y cómo se solidifica, creo yo, para convertirse igualmente, que ya lo era como estamos diciendo, pero se solidifica como una de las mejores rotaciones de las Grandes Ligas en estos momentos. Si Azulejos de Toronto, según se conoce recientemente, acaba de firmar a Dylan Cease 7 años, 210 millones para traerlo a su rotación, presumiblemente podría ser o un primer abridor o un segundo abridor para la rotación, porque ahora mismo ahí hay otros nombres ya que han fungido como as de la rotación para Toronto Blue Jays. Pues Dylan Cease podría ser tanto un abridor como un segundo abridor, pero como les estábamos diciendo, tiene muchísimas incógnitas a sus espaldas. Miren, por ejemplo, estamos hablando de que es un lanzador que ha ponchado a más de 200 bateadores en las últimas 5 temporadas, el único lanzador que ha ponchado a más de 200 contrarios en las últimas 5 temporadas de las Grandes Ligas, Dylan Cease. Igualmente ha promediado más de 221 ponches en las últimas 5 temporadas. Estamos hablando de 7 temporadas en las Grandes Ligas, pero desde el 2021 hacia acá es el único lanzador que ha ponchado a más de 200 contrarios durante su actuación en las temporadas. Les estaba diciendo que era el lanzador más durable posiblemente de los últimos años en las Grandes Ligas, porque es un lanzador capaz de lanzar más de 30 aperturas y tiene más de 1000 innings lanzados en sus espaldas. Recordemos que anteriormente Dylan Cease hizo carrera con Chicago y después pasó a San Diego. O sea, estamos hablando de 7 temporadas en estos momentos de la Grandes Ligas. Sus primeras 2 temporadas fueron con Chicago White Sox. Sus primeras 5 temporadas fueron con Chicago White Sox desde 2019 hasta 2023 y 2024 y 2025 fueron con los Padres de San Diego. Como les estaba diciendo, tiene en sentido general más de 1106 ponches, 1106 ponches exactamente en las últimas 5 temporadas, 121 ponches como promedio por temporada, algo extraordinario. Tiene, como les estaba diciendo, 5 temporadas consecutivas, las últimas 2021, 22, 23, 24 y 25, con más de 32 aperturas, incluso tiene alguna con 33 aperturas. Estamos hablando de un lanzador que en par de ocasiones ha estado en el top 5 de los lanzadores, principales lanzadores para el Cy Young en votaciones para el Cy Young. Estamos hablando de más 160 entradas que ha lanzado durante esos 5 años, lo cual nos da un indicativo por ahí con respecto a la cantidad de entradas que lanza, porque estamos hablando de más de 32 aperturas. Fue 2 veces entre los 5 primeros en la votación para el premio Cy Young, segundo lugar, por ejemplo, en la Liga Americana con los Medias Blancas en 2022, cuarto en la Liga Nacional con los Padres de San Diego en 2024 y tuvo votos MVP en ambas temporadas. Tiene marca en total en las Grandes Ligas de 65 victorias, 58 derrotas, efectividad de 3.88 cercana a las 4 carreras, y aquí es donde vienen las incógnitas de si podría ser un as o un segundo lanzador en la rotación. Y tiene 1.231 ponches en 1.015 entradas. Estamos hablando de un promedio de 10.9 ponches por cada 9 entradas de actuación de Dylan Cease. Su tasa de ponches es 29.8%. Según estadística de Grandes Ligas, la sexta más alta en el béisbol, detrás de Zach Wheeler, Chris Sale, Logan Gilbert, Tarik Skubal y Garrett Crochet. Además de eso, 215 ponches, como le estábamos diciendo, la temporada anterior, su quinta temporada consecutiva con más de 200 ponches. Ahora bien, Dylan Cease tiene algunos problemas consistentes. Estamos hablando de un lanzador capaz de abanicar,
de hacer ponchar, una gran tasa de swings fallidos, pero igualmente estamos hablando de un lanzador que se mete mucho en conteo, que toca muchas bases por bolas por temporada. Estamos hablando de 60, 70 bases por bolas por temporada, y que además de eso suele caminar poco. Estamos hablando de un promedio de 5.2 innings por apertura. Por ejemplo, le estamos diciendo, según las estadísticas, que entre los lanzadores calificados, solo Will Warren 4.92, Clay Holmes 5.19 lanzaron menos entradas por apertura que Dylan Cease en 2025. Promedió 18.1 lanzamientos por entradas la temporada pasada, que es la mayor cantidad de cualquier pitcher que lanzó al menos 150 episodios. O sea, se mete mucho en conteo porque tiene tendencia al descontrol. Lo que pasa es que suele ponchar por ese arsenal que tiene, del que vamos a estar hablando ahora. Pero eso sí, solamente José Berríos, Patrick Corbin y Kevin Gausman han hecho al menos 30 aperturas en cada una de las últimas 5 temporadas, pero ninguno de ellos ha podido hacer esto que estamos hablando de Dylan Cease, de hacer las 5 temporadas con más de 32 aperturas en total. O sea, lo que ha hecho Dylan Cease en las últimas 5 temporadas es para calificarlo como un caballo de trabajo de cualquier rotación en las grandes ligas, pero tiene numerosos problemas a sus espaldas. Ahora, ¿qué es lo que tiene Dylan Cease en cuanto a repertorio para entender por qué suele ponchar tanto? Bueno, Dylan Cease tiene una recta que le camina, por supuesto, avanzadas las 90 millas. Tiene un slider, miren qué interesante, de alrededor de casi 90 millas por hora aproximadamente el slider, con el que ha logrado más de 100 ponches en cada una de las últimas 4 campañas, y tiene una curva que ronda sobre las 80 millas aproximadamente, con un movimiento de 12 hacia 6. O sea, tiene una recta poderosa, tiene un slider poderoso que ronda las 90 millas, con el cual poncha a más de 100 bateadores por las últimas 4 temporadas. Y además eso tiene como contraste una curva que anda sobre las 80 millas. Estamos hablando de una diferencia marcada entre slider y curva, por ejemplo, de alrededor de 10 millas, y una diferencia marcada entre la curva y la recta que supera las 15, 16, 17 millas, y por eso es que suele ponchar tanto, sobre todo con ese slider poderoso que tiene. Pero recordemos, como le estaba diciendo, que tiene numerosos problemas. Usted se pone a revisar las bases por bolas, por ejemplo, que tiene Dylan Cease en las últimas temporadas, y se va a percatar que tiene 78 bases por bolas en 2022, 2023 79, 65 en 2024 y 71 bases por bolas en 2025. Su whip es elevado porque, como le estamos diciendo, toca muchas bases por bola. Estamos hablando de whip, por ejemplo, en su carrera de 1.33, el más reciente. Efectividad, que ha alternado en varias temporadas. Tuvo una temporada, por ejemplo, de 2.20 en el 2022 con Chicago White Sox, pero su temporada más reciente es de 4.55. En total, 3.88 es lo que tiene Dylan Cease como promedio de carreras limpias. Por supuesto, recordemos que los abridores se miden igualmente por otras métricas a tener en cuenta, y se sugiere, por ejemplo, que su promedio de carreras limpias esperado no es este que tiene Dylan Cease, debería ser un poco más bajo, pero finalmente es el promedio de carreras limpias que tiene. Entonces, lo que adquieren los Azulejos de Toronto es un lanzador que va a estar ahora mismo entrando en la temporada con 30 años, una buena edad, vamos a decirlo. Lo adquieren por 7 años, se aseguran de alguna manera tener un lanzador durable. Estamos hablando de un lanzador que en los últimos 5 años prácticamente no se ha perdido nada. 32 aperturas por temporada, en algunas 33, pero eso sí, como les estábamos diciendo, tendencia a otorgar muchas bases por bola, tendencia igualmente a caminar apenas 5.2 innings por salida. O sea, estamos hablando de un lanzador que usted sabe que cada 5 días aproximadamente va a estar subiendo al montículo y va a estar lanzando, lo tiene ahí seguro, pero no espere que Dylan Cease camine mucho más allá de la quinta, la sexta entrada. De hecho, en algunas aperturas ha estado incluso por debajo de la quinta entrada, no ha logrado completar la quinta entrada porque tiene como promedio 18.1 lanzamientos por inning, el mayor entre los abridores calificados con más de 150 innings. Pero finalmente obtiene, digamos, un caballo de trabajo para lanzar cada 5 días, un lanzador que no se pierde para nada salidas con el equipo que lo tenga, y además eso en estos momentos sería prácticamente que el único lanzador abridor a largo plazo que va a tener Toronto Blue Jays. ¿Por qué? Porque esto entronca con la rotación que tiene Toronto Blue Jays en estos momentos, excepto Trey Savage, lanzador novato que veremos definitivamente cómo lanza cuando tenga una temporada completa por delante, porque viene una extraordinaria postemporada, pero era un lanzador que hasta el año pasado era desconocido. Pues el resto de la rotación proyectada de Toronto Blue Jays para esta temporada, todos iban a ser agentes libres más allá de 2026. Por ejemplo, Kevin Gausman, agente libre después de 2026. Shane Bieber, agente libre después de 2026. Trey Savage, lanzador novato, como le estábamos diciendo, una incógnita al lado. Signo de interrogación porque no sabemos cómo va a estar el año que viene. José Berríos, con opción de rescisión después de 2026.
Eric Lauer, agente libre después de 2026. O sea, estamos hablando de que este sería técnicamente junto con Trey Savage el único lanzador que va a tener a largo plazo Toronto Blue Jays contratado con el equipo. Eso sí es un pacto extraordinario, Barto. En estos momentos una posible rotación de Toronto Blue Jays podría quedar de la siguiente manera. Kevin Gausman como primer abridor, si no es que definitivamente le dan la bola como primer abridor a Dylan Cease, aunque me inclino por pensar que con las características que tiene, me imagino que sea Kevin Gausman primer abridor, Dylan Cease aparentemente debería ser el segundo abridor de este equipo, Shane Bieber tercer abridor del equipo, Trey Chavas, el novato, podría ser el cuarto abridor del equipo y José Berríos podría ser el quinto abridor del equipo, mientras que Eric Lauer podría ser la profundidad que tendría Toronto Blue Jays. Así dicho, con Kevin Gausman, con Dylan Cease, con Shane Bieber, con Trey Savage, con José Berríos y Eric Lauer, estos 6 abridores, Toronto Blue Jays tiene en estos momentos creo que una de las mejores rotaciones que se puede esperar de la Liga Americana y una muy buena rotación a nivel de las grandes ligas. Es un pacto, creo yo, es ciertamente un tanto excesivo, quizás por la cantidad de dinero, alrededor de 30 millones prácticamente, o sea, lo están colocando en la categoría de as a Dylan Cease, pero bueno, Toronto Blue Jays sabe lo que está comprando, un lanzador que le va a estar lanzando más de 160 innings por temporada, que va a estar provocando muchísimos ponches, cuya tasa de robado es muy elevada, capaz de hacer más de 32 aperturas, estamos hablando que van a tener garantizadas un quinto de todas las aperturas por un solo lanzador en caso de que Dylan Cease lance completo, pero con tendencia al descontrol, con caminar poco, 5 innings y un poco más. Y se trata de la primera gran edición o el gran contrato que cae en esta temporada baja. Es lo que tiene Toronto Blue Jays, que en estos momentos tiene, además de Dylan Cease, recordemos una, vamos a decirle, defensa proyectada que van a tener con Alejandro Kirk de receptor, Vladimir Guerrero en primera, Ernie Clement en segunda, Jiménez en el shortstop, Addison Vargas en tercera, Dalton Varsho centerfield, Nathan Luke right field, Lefield Anthony Santander presumiblemente, aunque va a estar haciendo las veces de bateador designado también, y bateador designado George Springer. Y ahora mismo la gran incógnita que tiene entonces Toronto Blue Jays es si finalmente va o no va por Bobichet para traerlo de vuelta, mantener este núcleo que tiene, porque no ha cambiado prácticamente nadie del equipo de Toronto Blue Jays. Y eso sí, se han ido algunos jugadores como Mark Scherzer, que es agente libre, como Chris Bassitt, que tuvo una buena postemporada al final y fue una pieza importantísima del equipo que llegó a la postemporada. También Chris Bassitt es otro de los que se le fue, pero así, nombres verdaderamente importantes, Bobichet, el más importante evidentemente que se le ha ido, y me imagino que ahora ellos intentan hacer un esfuerzo por traer a Bobichet de vuelta, toda vez que han gastado este dinero para solidificar el equipo desde la parte de la rotación. Toronto Blue Jays rompe, como estábamos diciendo, el mercado, 210 millones, 7 años por Dylan Cease, uno de los lanzadores más ponchadores de todas las grandes ligas y uno de los lanzadores con mayor cantidad de aperturas hechas en los últimos años en todas las grandes ligas, un caballo de trabajo que lanza cada 5 días. Veremos cómo le resulta esta movida al equipo que llegó a la Serie Mundial y que cayó ante Dodgers de Los Ángeles en 7 peleados juegos.